Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles. Vía banca por internet y vía banca móvil del BCP durante las 24 horas. Vía bancos y agentes autorizados como medios de pago. Caja Tacna, Caja Arequipa y BCP. Hashtag Yo me quedo en casa. Cable Club. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia del brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas, mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva jornada de Agenda Regional. Estamos ya por los 24 días de la emergencia sanitaria y emergencia nacional. Lo cierto es que se nos ha ampliado 14 días más. Y dentro de estos 14 días más, la exigencia es más colectiva, la exigencia ahora es más ciudadana y sobre todo, en qué medidas seamos solidarios en el contexto de toda la población. Si no vamos a acatar las medidas, si no vamos a ser solidarios, no solamente en el distanciamiento social, no solamente en el uso de las mascarillas, ni el hacer uso racional del sistema de los servicios de salud, sino también en todo aquello que son los programas sociales. Se ha señalado y se ha dicho que el Estado va a retribuir a las empresas y a sus trabajadores que ganan menos de 1.500 un incentivo, que lo va a dar el Estado a la empresa para que la empresa le dé al trabajador. Por otro lado, se ha fijado la población vulnerable, 380 soles, que el Estado también lo está dando. Ha ubicado a diferentes segmentos con la finalidad de que les haga llegar este presupuesto que el Estado ha determinado para la población más vulnerable. Y en eso es que se ha movido todo el aparato de los programas sociales o asistenciales que se tienen. Todos los programas, CONAMAS, son varios programas, ¿no?, que vienen funcionando por muchos años y que uno de los objetivos es que estos programas sociales se reinserten económicamente en la población. En ese contexto vayamos erradicando la pobreza extrema, porque pobres siempre vamos a tener. Lamentablemente el crecimiento económico no va de la mano con el desarrollo social, el desarrollo sostenible del ser humano, que es todo un contexto. Sin embargo, hay mucha gente que hace un mal uso, una mala interpretación y una mala información de estos programas sociales. Incluso se ha señalado que los desempleados, el Estado les va a dar un subsidio. Pero hay mucha gente que es desempleada, mucha gente sin empleo. Y mucha gente son concesionarios porque también en este programa social de emergencia por el COVID-19 se ha contemplado aquellos ciudadanos independientes, unos micro y pequeña empresa. Y estos independientes que tienen contratos con determinadas empresas que dan clúster, que dan diferentes actividades de servicios, también se les tiene que subsidiar. Pero lamentablemente eso se está distorsionando. Hay gente que a veces indica que ¿por qué a fulano? ¿Por qué a vengano? Y dentro de ese contexto, después de la famosa ley Torres y Torres Lara,
A cualquiera se le dio la potestad de hacer periodismo. Y hay muchos periodistas que son independientes y que alquilan en un medio de comunicación social un programa. Pero en esta situación que nos encontramos no está funcionando la publicidad. Entonces este periodista que está cubriendo información y que no tiene para pagar la concesión de contrato con una empresa de comunicación social para tener el programa periodístico, porque esa es su profesión, es que también el Estado lo considera. Lo considera por norma y por ley, porque estos periodistas trabajan con recibos por honorarios y la SUNAT los tiene ahí registrados, los recibos electrónicos, y en base a eso es que califica la pobreza extrema, pero en este caso es en el rubro de la micro y pequeña empresa de la comunicación social. Establecido, normado por ley, la microempresa de la comunicación social, que muchos son periódicos independientes que lo han formado periodistas que antes estaban en planillas en los grandes medios de comunicación social. Y como ellos ahora tienen inmensidad, han ganado casi todo el país, ¿no? Esta prensa que ha comprado, hubo un debate incluso en el Congreso de la República sobre la congregación de los medios de comunicación social, ha dejado muchos periodistas afuera. Y muchos de ellos ahora pues son concesionarios, o tienen sus periódicos, sus radios, sus televisoras, sus revistas, y como independientes ahora también están sufriendo los estragos de esta crisis económica, de esta crisis social, de esta crisis sanitaria que a todos nos ha involucrado y seguramente nos va a dejar más pobres. Entonces tenemos que informarnos bien, porque hay algunos sectores que están malintencionadamente hablando mal de los periodistas, hablando mal de las instituciones, hablando mal del medio de comunicación social. Y eso tiene que acabar, amigos, porque esta cuarentena nos está permitiendo reflexionar. Y qué bien, gracias a Dios, que justo es en Semana Santa, en la fiesta de Cuaresma de la Iglesia Católica. Que estos 40 días de Cuaresma signifique verdaderamente una reflexión cristiana de cualquier iglesia que sea. Porque la fe cristiana es una y la Biblia también es una. Y de aquí para adelante debemos caminar solidariamente, debemos caminar como hermanos y dejar a un lado la hipocresía. De eso somos campeones. Mucha hipocresía, mucha idolatría, y esto hace daño. Como nosotros, por ejemplo, cuando reflexionamos casi estos 23, 24 días que estamos en emergencia, hemos venido analizando lo que el señor presidente dice y lo que mañana más bien vamos a tener que sufrir estas consecuencias. Son 225 millones que se ha generado para el Fondo Crecer, para apoyar a la micro y pequeña empresa. Luego hay otro fondo del apoyo empresarial, donde ha señalado 84.004 millones de dólares. Y en el país está 25 millones de dólares para combatir todo este gran problema que tenemos, del cual ya hemos enumerado las primeras notas, la distribución. Pero de estos 225 millones de dólares que ha agarrado el Estado y que la gran mayoría de países han saludado, han felicitado a Vizcarra, el 12% ha ido exclusivamente para mejorar la situación de la salud y darle un duro combate a COVID-19. Es el contexto que nos estamos moviendo. Pero hay todavía otras empresas grandes que están afiliados a la CONFIET, a ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, la CAPECO, que también van a entrar en recesión posiblemente, pero ellos están bien fortalecidos porque tienen grandes inversiones, no solamente en el país, sino fuera del país. Y uno de los grandes problemas, como habíamos señalado ayer, es la pesca. Los pescadores artesanales son también trabajadores independientes. La pesca industrial igual, por más que estén en planilla, se acabó la cuota, se quedó sin trabajo. ¿Y qué decir de construcción civil? Los que están en planilla
y los que no están en planilla. Los que están en planilla les habrán pagado el subsidio que dijo el Estado, y los que no están en planilla, pero son trabajadores de construcción civil, ¿quién va a abogar por ellos? Entonces les corresponde como pobreza, o de repente pobreza extrema. Eso lo califican las autoridades responsables, quienes tienen que determinar la situación económica que se encuentra. Pero es cierto que casi la gran mayoría del país estamos en esa situación. Hace muchísimos años, desde que se vendieron las empresas del Estado, la informalidad ha crecido en el país. Por eso a veces tenemos desesperación en mucha gente que tiene que salir al mercado a vender. Tiene que salir el emolientero, el salchipapero, el kiosco de la esquina, los canillitas que van a vender el periódico, porque son desempleados. No estamos hablando de canitas de un niño, hay señoras, adultos mayores vendiendo diarios aquí en la provincia de Hilo y en Arequipa, en Lima, mucho más. Entonces, ¿cómo no vamos a ser solidarios y reconocer y que las inversiones que tiene el país, esta gran cartera de proyectos mineros que se tenían hasta antes que apareciera esta pandemia, cuál será el tratamiento que le va a dar el Congreso, el Ejecutivo, para que verdaderamente levantemos así la reactivación económica y la recesión que nos viene, la recesión económica no nos golpee demasiado para no tener más pobreza en el país. Hoy día vamos a conversar sobre la reactivación económica con el economista Jorge Acosta. No se mueva, ya retornamos. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia al brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas, mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles, vía banca por internet y vía banca móvil del BCP, durante las 24 horas, vía bancos y agentes autorizados, como medios de pago, Caja Tacna, Caja Arequipa y BCP. Hashtag Yo me quedo en casa. Cable Club. Mi papá trabaja en casa, mi mamá también, y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno, y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes, a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de Teleperú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril.
en cable. Bien amigos, estamos de vuelta en Agenda Regional. Vamos a conversar con el economista Jorge Acosta sobre el tema de en qué medida ahora el país se va a levantar. Nos han decretado hasta el 26 de este mes, sigue la emergencia sanitaria, la emergencia nacional. Y lógicamente, como veníamos repitiendo en varias ediciones de Agenda Regional, es que la recesión va a ser terrible. Pero el Estado se ha comprometido, ¿no? Se ha comprometido con el Fondo Crecer con 225 millones, porque ha creado dos fondos dentro de las 7 medidas de urgencia que las decretó a partir del 6 de marzo. Lo propio que ha creado Fondo de Apoyo Empresarial, ahí va 84.400 millones de dólares. Y para el Estado, entre todo el contexto de dinero, son 25.000 millones para combatir esta epidemia COVID-19 y el 12% de este porcentaje se le otorga exclusivamente al Ministerio de Salud para desarrollar estos programas que viene a nivel nacional desarrollándose. Pero hay otras personas, hay otras grandes empresas, la Cámara de la Construcción, ADEX, la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? Y todas aquellas que representan pues el gran empresariado, y la pregunta también va a ser ¿qué pasa con el Fondo de Empleo? ¿Por qué no se ha retomado el Fondo de Empleo, que es una institución creada por el Estado donde van algunos remanentes, algunos dineros que salen incluso de las mineras con la finalidad de reactivar la economía en el país? En ese contexto le damos las buenas tardes a Jorge Acosta, pidiéndole una vez más y agradecerle por contestar la llamada telefónica. Economista, muy buenas tardes, bienvenido a Agenda Regional. Si nos ayudas con volumen, por favor. Hola. Sí, ahora sí. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, le habíamos hecho una presentación sobre más o menos cuántos millones de dólares está gastando el país en esta situación que nos encontramos y al mismo tiempo en qué medida piensa el Estado restablecer, retribuir para que la micro y la pequeña empresa no caiga, al menos mantenga planillas, como también a la otra empresa, a la mediana empresa. Pero señalábamos también que hay otras grandes, por ejemplo la Sociedad de Exportadores, por ejemplo la Cámara de Construcción, por ejemplo Confied, y el Estado también ha creado el Fondo de Empleo, que ya viene funcionando como 15, 20 años, si no mal recuerdo, donde señala que se tiene que reactivar la economía del país, erradicar la pobreza, en base que a Fondo de Empleo recibe dinero de las empresas que tienen sobreutilidades, especialmente las mineras. En ese contexto, economista, ¿cómo usted ve la reactivación económica en el futuro para el pueblo peruano? Bueno, sí, son momentos difíciles para la economía nacional. Esta pandemia, su afectación es muy diferente porque afecta, en primer lugar, hace que toda la población trabajadora tenga que estar paralizada, o sea, tiene que estar en cuarentena. O sea, hace que la producción en realidad se paralice. Entonces, para tratar los temas eminentemente económicos, es decir, para lograr de que se reactive la economía, en primer lugar tenemos que eliminar o por lo menos menguar lo que es esta enfermedad. Y ahí, por lo pronto ya van pasando, estamos creo que a la tercera semana, y todavía los resultados no son los que se pensaban o se han calculado.
por una serie de factores. En primer lugar, porque creo que también el tema es que el tema de emergencia no ha sido abordado de manera muy concreta, sobre todo en el tema de los clase media o los trabajadores independientes que ganan pues el día a día, ¿no? Entonces ahí hay una carencia. Incluso ahí podemos sumar incluso los extranjeros, que son muchos en el país. Como esa enfermedad ataca a todos, a todas las clases sociales, a todos los lugares, no tiene límites, la atención también tenía que ser en esa envergadura. Y bien es cierto que lo que ha favorecido al país es de que hemos estado en una situación hemos estado en una situación favorable porque hemos tenido un fondo ahí en el sector público que, producto de esta gran austeridad que se venía aplicando desde hace varios años y que ha permitido que tengamos ahí acumulados un fondo que era básicamente para reactivar la economía, pero que ahora, dada la situación de emergencias, están utilizados. No es cualquier cosa, es una cantidad grande, son 26.000 millones de dólares, que vendrían a ser más o menos como 90.000 millones de soles. Es uno de los fondos quizás que se está empleando más grandes de toda Latinoamérica. Incluso algunos han llegado a comparar que es hasta el tamaño de lo que está utilizando Dinamarca. Entonces, esto ha sido inicialmente orientado hacia el sector de pobreza y pobreza extrema, y también a partir de estos días se señaló que se va también a atender a lo que es la informalidad, a los que están en situación de informalidad y trabajo independiente. Aún así, creo que se tiene que ver cómo es que en estos días donde la gente está prácticamente acuartelada en su casa, cómo es que estos sectores que no tienen, que viven el día a día, cómo hacen para poder sobrevivir. Así es. Economista, disculpe, nos parece, como ve usted, estos 25 o 26 millones de dólares que el Estado ha gastado y que incluso, o los ha puesto para gastar, que incluso ha sido felicitado por el extranjero, ¿usted cree que es una medida asistencialista, populista o estructuradamente bien planificado con la finalidad de fortalecer la micro, pequeña empresa, como también fortalecer al Ministerio de Salud para que pueda erradicar, controlar, sostener esta pandemia de COVID-19? Así es, es un programa en realidad de emergencia, de reactivación de la economía, porque estamos en para, no hay. Entonces, contrariamente a los neoliberales, ahora sí el rol del Estado es fundamental. Entonces, el Estado es el que asume, digamos, la situación de emergencia. Entonces, coge sus recursos que tiene para destinarlo a aquellos que deberían ser los que son afectados, y entonces a ellos tiene que darles esa ayuda, ese apoyo. ¿Y los efectos colaterales, cuándo y cómo estaría presentándose posteriormente? Parte de la recesión. Sí, entonces se tiene que atender aquí de manera muy delicada. Lamentablemente la data, la estadística que tenía, por ejemplo, los municipios con respecto a los sectores pobres y el tema pobreza, estaba muy desvalorizada, porque solamente tenía, creo que del 2017 por ahí, y algunos sectores pues no han visto que no han recibido ese bono, digamos, que no solamente debe ser un bono, sino deben ser dos por cada quincena. Entonces, ahí lo que está quedando un poco confuso es esto de lo que son los contratados, básicamente, que esto es un gran número en el país,
no tiene ingresos, o sea, no va a recibir este bono porque no está en situación de pobreza, no tiene estado de esto que le corresponde por las AFP porque no alcanza sus aportes o su bono no alcanza al mínimo necesario. Tercero, algunos no están con contrato porque son trabajos temporales que los cortan y están esperando nuevamente que una obra se reinicie, como es el caso de construcción civil. Entonces, y esto es un gran número, entonces es peligroso porque si no se atiende, la gente va a salir a buscar su alimento, va a romper la cuarentena o va a salir a hacer, en casos extremos incluso puede ocurrir vandalismo. Sí, justamente economista, esa es una de las preocupaciones. ¿Cómo es posible que se nos da el 4 de marzo, el 6 de marzo, el señor presidente da las medidas, 7 medidas de austeridad, estipula la cantidad de dinero, de millones de dólares que hemos señalado, con la finalidad de contrarrestar, pero después de 20 días, estamos día 24, aún todavía no se ha cumplido en entregar canastas en determinadas municipalidades? Recién la empresa privada ha reaccionado y está dando, que está bien, no estamos en contra de eso. El problema es que después de 20 días hacer entrega, que Construcción Civil esté reclamando que no les han pagado los de planilla, incluso los que están en planilla tampoco se les ha hecho efectivo el bono. Entonces hay razón para lo que usted está señalando. ¿Dónde falló en todo caso? Por ejemplo, Oscar Dancuán, que ha sido presidente del Banco Central en alguna oportunidad, señalaba que hay que ponerle dinero en el bolsillo del trabajador. Incluso él planteaba de que debería el Estado, porque puede atender sobre todo el sector informal, ponerle 1.000 soles en el bolsillo. No sé de qué manera, pero había que ponerle, porque esa es la única manera incluso de vencer esta enfermedad, porque si los trabajadores se van a ver privados de ingresos, van a estar en situación de descontento porque no tienen alimentos, van a salir a las calles, y salir a las calles significa también contaminación, seguir permaneciendo con esta... Se va a romper el esquema de aislamiento social. Romper el esquema de aislamiento social. Entonces, yo creo que se ha acusado a muchos de que la irresponsabilidad, que no son conscientes, pero también hay que ver que muchos de ellos están saliendo por la necesidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, ahora este tema también de la reactivación tiene que ver también qué va a pasar cuando si es que logramos pasar, digamos, controlar este crecimiento que es ya lamentablemente muy creciente de tantos afectados. ¿Qué va a pasar con la economía? Porque la economía internacional está en un proceso de recesión. Europa está también paralizado, China recién comienza a mover mover su aparato productivo, y esto se va a ver reflejado porque nosotros lamentablemente dependemos de alguna manera de los precios internacionales de los metales. Así es. Y eso hace que no auguremos un buen futuro, tanto a nivel nacional como regional. Economista, nos va a disculpar, vamos a ir a una pausa comercial para ya entrar a conversar justo lo que usted está señalando ahora, en qué medida estos mercados abiertos, esta globalización, seguramente van a bajar los precios de los metales, no sabemos, pero lo cierto es que sí, cuál va a ser la nueva estrategia del Estado peruano con la finalidad de que la recesión no caiga muy fuerte a los bolsillos de los peruanos. No se mueva con esto, vamos a una pequeña pausa y retornamos. Muy bien.
Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia del brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Mi papá trabaja en casa, mi mamá también, y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno, y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de Teleperú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia del brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Hablemos sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113. Gerencia Regional de Salud Moquegua. Estudia en Incotec. Titúlate a nombre del Ministerio de Educación, Técnico en Logística y Almacén, Inventarios, Catalogaciones, Trámites Aduaneros, Control Patrimonial, Sistema Integrado Logístico, Técnico en Cosmetología, Colorimetría, Maquillaje Facial, Depilación, Manicure, Pedicure y Masaje, Cursos de Especialización, Computación e Informática, Asistente Contable, Asistente Administrativo, Secretariado Computarizado, Supervisor en Seguridad Minera e Industrial y Salud Ocupacional, Analista de Crédito y Cajero, Reparación de Celulares y Computadoras, Ventajas, 100% práctico, horarios al escoger, profesores con experiencia, aceptamos convalidaciones, aprovecha los descuentos del 50%. Incotec, carreras cortas que sí te dan trabajo. Ubícanos en el Puerto de Hilo, en calle Moquegua 752, esquina Mariscal Nieto, teléfono 484249. Bien amigos, estamos conversando con el economista Jorge Acosta Ceballos sobre la situación económica del país, cómo va a ir de aquí para adelante. Los programas sociales están funcionando, lamentablemente están llegando un poco tarde estas canastas de los municipios, tienen que hacer entrega
el otro que si le corresponde, no le corresponde, creo que ya son cosas de bajeza y la gente tiene que asumir su rol de que consciente. Si recibió por un lado, ya no puedo recibir otra. No que vamos a tener, en la medida que Quellaveco ha hecho llegar también un donativo, la municipalidad va a ser extensiva a ellos, pero no a los mismos. Tiene que ser más personas en la medida, a otras personas, perdón, en la medida que se ha ampliado esta medida que estamos viviendo de emergencia en el país. Economista, estábamos conversando un poco en la reactivación. Si bien es cierto, América Latina está en este proceso, o se ha globalizado, digamos, COVID-19, está no solamente ya en el segmento salud, sino ahora pasado al segmento económico. Y hablar de economía, la verdad que es muy triste en la medida que los países de América Latina estamos atravesando una situación política muy crítica por las elecciones que se presentan en diferentes lugares, por lo que está pasando en Venezuela, por lo que también el gobierno de los Estados Unidos en su polarización con la China, con el Japón, Europa, está prácticamente el sur, los latinos, en grandes problemas. Levantarse en esta situación lo veo un poco difícil. ¿Cómo usted ve desde el punto de vista económico las estrategias que podría estar pensando el gobierno peruano para salir de la situación que nos encontramos y que la recesión, la recuperación económica no golpee tan fuerte los bolsillos del país? Bueno, sí, en realidad tenemos que plantear tres prioridades. En primer lugar, el tema es el tema sanitario, la emergencia sanitaria, en el sentido de que hay que tratar de todos modos, hasta que no se descubra la vacuna, disminuir drásticamente el nivel de contagios de esta enfermedad. Esa es, creo que, la piedra angular. En segundo lugar estaría el tema ya de la reactivación económica y tercero el tema social. Y algunos países como España, en este caso Italia y el propio Estados Unidos, dejaron en un segundo lugar el tema sanitario de la enfermedad del coronavirus y le fue mal, porque el nivel de mortalidad, letalidad se incrementó de manera exponencial. Entonces, yo creo que lo primero en este caso el tema sanitario. Entonces el Estado también tiene que hacer todos los esfuerzos porque los hospitales, ya sean tanto del sector público fundamentalmente y también obligar a los que están en el sector privado, se doten de las mejores implementaciones y que tengan las capacidades adecuadas para la atención de los que están con esta enfermedad o los que podrían caer en temas de prevención, y todos estos respiradores, incluso estas mascarillas que deberían ser ya instaladas en los hospitales, pero que lamentablemente todavía tenemos problemas con eso. En esta parte también es bueno que las universidades se aboquen a hacer investigaciones de cómo tratar de descubrir a lo mejor nuevas tecnologías adecuadas a nuestra realidad. Y luego tiene también el tema económico, el tema de la reactivación. Entonces es fundamental que el Estado distribuya bien, de manera equitativa y a todos ese fondo que es de atención obligatoria y sobre todo para el sector que está en situación de que no tiene ingresos, que vive el día a día, ¿no? Que son los contratados, que son los que venden, que son los taxistas, que son incluso profesionales, que es todo un gran conjunto inmenso de población, ¿no? Y luego está también que hay que sí dar continuidad a la actividad productiva, no debe pararse, porque lo que queremos es que haya empleo, y tener empleo significa pues tener activa también toda la cadena productiva. Entonces hablábamos por ejemplo del tema de puertos. Si bien es cierto está funcionando el puerto en el caso de Hilo, pero tiene que tener también todas las medidas de seguridad sanitarias, y creo que es bueno que los barcos antes de llegar o ingresar a los muelles hayan cumplido con todas las
normas y reglas que incluso de cuarentamiento en Bahía, ¿no? Y no se permita que el microbio vaya a ingresar a nuestras provincias y por lo tanto a todo el tema macrorregional. Hilo es una entrada y sobre todo entrada de mucha mercancía, tanto para el proyecto Quellaveco como para Bolivia, y creo que no deberíamos cerrar las puertas, sino tener las seguridades del caso. También hay una responsabilidad elevada de lo que son los gobiernos locales y regionales, porque tienen presupuestos, incluso en el año anterior no gastaron de manera eficiente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que ellos sí gasten de manera eficiente, incluso vuelven a actualizar su presupuesto, porque el que fue realizado fue hecho en el mes de diciembre, cuando la enfermedad todavía no estaba en el país. Entonces estamos ante una nueva realidad. El presupuesto va a tener que ser modificado y plantear de que los hospitales de sector público sobre todo tienen que ser de alta calidad. Entonces necesitamos también tener incentivos, por ejemplo, para los médicos, para que vengan a nuestro departamento, y en especial ahí lo que creo que son, por informaciones de los responsables de hospitales, señalando que algunos han tenido que emigrar con mejores perspectivas a otros lugares. Luego hacer una obra pública, pero que sea eficiente, que si la fecha empieza el día 1 y termina el día 40, pues se deben cumplir esos plazos. Claro, y no estar engañándonos, por ejemplo, con la cámara hiperbárica. Se inaugura el día del pescador, se inaugura el día de hilo, se inaugura tal fecha, se les va a entregar, se le va a hacer, pero ahí nos siguen meciendo. Hablando de los presupuestos para el sector salud, se ha señalado desde el gobierno central, y también hemos escuchado a algunos consejeros regionales, que se les ha dado el dinero suficiente. Parece que la subregión o el mismo gobierno regional no están siendo transparentes en señalar cuánto de dinero se tiene, y pedirles a las oficinas de planificación de la subregión, las 3 subregiones por cierto, cuál es la necesidad urgente que se tiene, no solamente de los equipos, los aparatos e insumos biomédicos que se necesita para la emergencia, sino estructuralmente ya ir pensando en algo mucho más allá de tener un ambiente de UCI o de UCIN, en todo caso, en la ciudad de Moquegua, donde se pueda centralizar lo más pronto posible cualquier tipo de epidemia que mañana, más tarde, nos pueda agarrar por sorpresa como ahora. Entonces, ¿qué piensa usted si el gobierno regional, el gobierno central lo dice, se ha destinado los dineros suficientes? Nosotros también habíamos tenido información el año pasado que el CIS había devuelto dinero al Estado. Usted nos acaba de confirmar ahora, han devuelto dinero el año pasado, y ahora con la emergencia se les ha aumentado de dinero. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer, o qué piensa, cuál sería la estrategia en todo caso suya, desde el punto de vista económico, para que sea transparente y se conozca, se sepa cuánto de dinero se tiene en las 3 subregiones de salud desde la Dirección Regional de Salud de Moquegua? Así es, y ya estamos ante una nueva realidad, no es la del año pasado, de diciembre del año pasado, es una realidad ya más catastrófica, en el sentido de que las alarmas son más altisonantes. Entonces, el hecho de que el gobierno local y regional hayan entrado en cuarentena no significa pues que todo lo que son los trabajos de proyectos, de hacer proyectos para este escenario, pues no se realicen. O sea, el hecho de que el sector público, los trabajadores del sector público, funcionarios o especialistas se vayan a sus casas no significa que se han ido de vacaciones. Incluso las normas señalan que debería trabajarse con el personal más indispensable. Entonces se necesita que planificación, los proyectistas, pues sigan trabajando, pero ya con nuevas ideas ante un escenario de que esto ha cambiado. Y ha cambiado porque tenemos que privilegiar el tema de la salud ante el regional. Incluso antes de que esto ocurra, se ha puesto que este año es el año de la salud, ¿no? Entonces, universalización de la salud. Así es, entonces eso es lo que se debe priorizar. Y
segundo, como decía también, hacer que en el caso del sector público, hacer que el gasto sea eficiente, y también los trabajadores pues sean responsables, no pueden estar alargando las obras, haciendo que demoren. Ya esos tiempos han cambiado, ahora estamos en una situación de emergencia, y si las cosas no las hacemos bien, al final de cuentas todos vamos a ser afectados. Ahora, por el sector privado también es importante que se sigan haciendo inversiones, que debe seguir el tema de, por ejemplo, de la continuidad de la construcción de Anglo American Quellaveco, pero haciendo énfasis también que se tiene que trabajar con los proveedores de la región y con los trabajadores también de la región, porque al final de cuentas lo que va a ocurrir es que casi, como no se ha cortado, no ha desaparecido esta enfermedad, las regiones o departamentos como está van a quedar de alguna manera encapsulados, ¿no? Porque van a tratar de controlar quién ingresa y quién sale. Entonces, por eso es que es importante tener una dinámica más regional, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría ya de una vez que este proyecto de Loma de Hilo pues empiece a trabajarse, ¿no? Igual las inversiones, continuar con las inversiones en la modernización del puerto. Siempre la posibilidad de que seguir apostando por el comercio con el caso de Bolivia, y también apoyar a los micro y pequeños empresarios que en estos momentos la están pasando muy difícil, porque la banca al final de cuentas no sigue voluntaria, el gobierno lo ha dejado voluntariamente a que puedan diferir, digamos, los pagos, las deudas y los intereses, pero no hay un mandamiento expreso sobre esto, ¿no? Que haga que los microempresarios no se sientan ahogados y vayan a cerrar sus negocios. Entonces, lo que hay que crear es las bases para que el empleo continúe, permanezca y que por lo menos haya un ingreso a nivel departamental que sea de efecto multiplicador y que no permita que el empleo o el desempleo en todo caso reaparezca y vaya a seguir creciendo. Así es. Por otro lado, retomando un poco lo del sector salud, ya del año 90 en adelante, en América Latina y el mundo, con este proceso de globalización, de modernización, se viene construyendo, se viene hablando de hospitales verdes y saludables, en la medida que la palabra saludable ya es sustentable en todo nivel. Entonces, estos hospitales verdes y saludables, el país ni siquiera lo ha pensado. El país sigue con los mismos hospitales que se han construido más allá de los 40 años. Por ejemplo, Arequipa, que es nuestro referente. Toda resolución 4 de Hilo va a Arequipa, y por eso también nos preocupa. El hospital de La Pacheta fue construido por el general Odría. El hospital Goyeneche, estamos hablando en el 50. El hospital Goyeneche más atrás, que todavía yo no estaba en este mundo, que fue una donación de la familia Goyeneche al pueblo de Arequipa. Sin embargo, no se inyecta absolutamente nada en infraestructura, menos en equipos modernos, menos en hacer realidad un hospital verde y saludable, donde pacientes referidos de Hilo, de Moquegua, de Tacna, puedan verdaderamente ahí tener la solución al problema, que para nosotros significa que estar equipado, y hemos visto las noticias que los trabajadores de estos hospitales han tenido que salir a exigirle al gobierno regional, al señor Yica, que está más perdido que no sé qué cosa, para que se les abastezca de insumos y equipos para enfrentar esta epidemia de COVID-19. Sinceramente, eso es una pena, y ahora creo que recién van a ver. Ojalá que este comando de salud, aunque le han puesto solamente para combatir el COVID-19, que está liderando la señora Macetti, perdure en el tiempo y que verdaderamente se dedique a la infraestructura sanitaria en el país. Quedamos ahí el comentario. Quería pedirle su opinión. Si bien es cierto, se ha inyectado a diferentes sectores, al sector micro, pequeño, al grande, empresario, por cierto, de parte del Estado, ¿qué pasa con Fondo Empleo? Fondo Empleo es una institución donde también trabaja, ¿no?, preferentemente en aquellos sectores vulnerables en el empleo. Y el Fondo de Empleo
viene siendo un poco abastecido, de acuerdo a ley, de los excedentes que provienen de las utilidades de las empresas privadas, especialmente las mineras. ¿Por qué el Estado, y usted que es economista, en este desarrollo de distribución de esta cantidad de dinero que el Estado está invirtiendo con la finalidad de reactivar la economía, de que las empresas no quiebren, que los trabajadores no pierdan su centro laboral, ¿por qué no se ha considerado a fondo empleo? Así es, yo creo que es algo que no se entiende, porque hasta donde el año anterior el Fondo de Empleo utilizaba a través de proyectos, ¿no?, para a favor de los trabajadores o desarrollo de capacidades. Pero ya estamos en otro escenario, es una situación de emergencia, entonces debe servir justamente para que sostener el empleo, y el empleo significa, en este caso, darle ingresos a las personas. Entonces yo creo que eso debería ser puntualizado. Entiendo que también las centrales sindicales han tenido una reunión con el Ministerio de Trabajo y tienen una agenda, pero ya las centrales casi no tienen mucho protagonismo en el país. Incluso creo que ha habido muchos aspectos positivos de avance y acuerdos, y uno de los puntos que se trató justo fue precisamente el Fondo de Empleo. Pero al parecer se han quedado solamente en una buena intención, en una idea, y no se ha plasmado en algo concreto, porque esto debe ser ya normado, establecido, para que sea direccionado hacia los trabajadores. Pero desde su punto de vista, ¿le parece positivo o negativo tomar el Fondo de Empleo, inyectarle dinero para poder hacerlo un poco más extensivo, especialmente en el campo donde prácticamente está olvidado? La gran mayoría de trabajadores del campo, no estamos hablando de los dueños, de los trabajadores del campo, también están desempleados y son los que no tienen ningún tipo de beneficios sociales. Y Fondo de Empleo, creo, de repente, no sé usted desde el punto de vista económico qué nos puede decir, si podría cumplir una función ahí. Así es, siempre en todos los países existen este tipo de fondos para el desempleo, ¿no? Ocurre que, por ejemplo, un trabajador está trabajando en una empresa y se termina su contrato, y mientras busque el nuevo trabajo ya no tiene ingresos. Entonces ahí es que entra a hallar el tema de este fondo, que en el caso peruano empezó con el nombre de CTS, ¿no? Uh-huh. Y que debió servir para estas situaciones de emergencia, cuando el trabajador no tiene ingresos, pues la CTS sirve como un bono, un ingreso que ha acumulado, como un ahorro que lo dan las empresas y que le sirve al trabajador mientras va buscando el nuevo empleo, ¿no? Entonces, pero ahí le han metido, primero le metieron la mano con el tema que podía ser destinado para préstamos de vivienda, y fue una presión lamentablemente de los bancos, porque al final de cuentas ellos son los que manejaron esto, y ahora parece que lo han liberado. Pues esos son ingresos de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. En el caso del Fondo de Empleo, es un fondo que más bien debería ser orientado para digamos, la sobrevivencia, y para que los trabajadores puedan llegar en algún momento de su ocupación, puedan seguir buscando el nuevo empleo, ¿no? Bien, economista, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada telefónica. Finalmente, su despedida y algunas recomendaciones de que todos debemos quedarnos en casa y seguir estrictamente las recomendaciones que viene haciendo el sector salud. Sí, la recomendación es de que seguir cumpliendo con esto de la cuarentena. Sin embargo, también ir planificando, pensando qué se tiene que hacer por los sectores que están afectados también, más afectados, más vulnerables, porque si nosotros somos indiferentes en lo que les ocurra a ellos, al final de cuentas también nos va a afectar a nosotros. Así es. Porque los que son vulnerables les va a afectar la enfermedad.
y en algún momento vamos a tener nosotros contacto con ellos. Entonces esa enfermedad no tiene clases sociales, afecta a todos. Entonces por eso de que se tiene que encarar, todos tenemos que encararlo, y el beneficio, tenemos que los fondos que llegan sean para beneficio de todos. Bien, muchísimas gracias, economista. Hasta una nueva oportunidad. Bien, amigos, hemos conversado sobre estos tópicos que sinceramente preocupan al pueblo peruano y fundamentalmente a nuestras autoridades. Lo que sí queremos pedir antes de culminar el programa, mucha transparencia. Por favor, señores del gobierno regional, ojalá nos conteste el teléfono en el transcurso de estos días el director regional de salud de Moquegua, porque tenemos muchas interrogantes, hay demasiadas notas que salen en las redes sociales, pero nosotros no podemos de frente decir qué es lo que ocurre si es que no tenemos la versión oficial de las autoridades, en este caso el director regional de salud, como también del presidente del gobierno regional, señor profesor Zenón Cuevas. Por favor, a ver si nos contesta el teléfono para que podamos hacer un interview con usted en el programa Agenda Regional, que sale todos los días siempre por la señal de Telesur Radio Expresión. Amigos, un buen fin de semana. No se olviden la cuaresma espiritual. Todos estamos obligados a permanecer en ayuno y oración en nuestras viviendas mientras dure este trabajo, digámosles, ¿no?, para resarcir lo que significa COVID-19. Amigos, muchísimas gracias y un abrazo del sábado de Pascua. Hasta el próximo lunes.